grato dar inicio a otra edición de la Cuadratura del Círculo. En esta oportunidad vamos a tratar sobre cómo se perfila la economía en los próximos meses hasta llegar a las elecciones y al cambio de gobierno y qué podemos esperar del nuevo gobierno en torno a los problemas que en este momento atraviesa el país. Fundamentalmente, yo diría la reactivación económica y otros temas parecidos. Aquí estamos Fernando Sillones, Aldo de Filippi, Sebastián Otero, asociados de IIG, y vamos a conversar sobre estos distintos aspectos que son tan cruciales para el futuro. Ahora, respecto a la reactivación, yo creo que estamos en una coyuntura donde después del cierre de la economía, que estuvo parada durante más de 3 meses, la caída fue brutal. Creo que hay coincidencia sobre que en el Perú se nos pasó la mano, otros países han caído, pero no tanto. Aquí el cierre de la economía fue bastante radical y esto ahora se está recuperando conforme van abriéndose nuevas actividades. Pero lo que estamos viendo ahora no es que se ha recuperado el crecimiento, estamos recuperándonos del fondo del piso y todavía no hemos llegado al nivel que teníamos antes de marzo de este año. Y después que lleguemos va a ser bien interesante ver cómo responde la economía. El potencial de crecimiento de los últimos años ha sido bastante moderado, 2,5% anual, versus 4 o 4,5% que tuvimos hace 8 o 10 años. Esa es una caída de ritmo importante que se derivó de políticas económicas pues no muy acertadas. Así que tampoco es que se perfile un escenario rosado y que después del cambio de gobierno, por coincidencia, la economía va a entrar en una especie de boom. Hay un espejismo de las cifras porque al comparar con un año anterior tan bajo y depresivo, las cifras comparadas, que es lo que usualmente se muestra en cada mes, van a dar el aspecto de que el país está creciendo, pero todo hay que ponerlo en su verdadera dimensión. Fernando, no sé qué quisieras decir al respecto. Y realmente desde fuera, ¿no? Desde la tribuna, uno ve mucho gasto corriente, que no solo es gasto, sino también es corrupción y también es traba, ¿no? Traba para facilitar las inversiones, ¿no? Entonces, que me explique alguien, ¿no? ¿Por qué no se habla de la hiperburocratización del aparato estatal, que dicho sea de paso, a pesar de la pandemia, sigue creciendo, ¿no? Nosotros tenemos acceso, como todo el mundo en realidad, a las cifras del MEF y del Banco Central de Reserva, y para sorpresa mía, en un año donde la recaudación tributaria está cayendo alrededor de 20 o 30%, el presupuesto de gasto corriente sube con respecto al 2019, ¿no? Sabiendo de antemano que estamos llenos de instituciones redundantes y lo que yo llamo los Richard Swings, ¿no? Estos amigos de las autoridades. Entonces, si estamos hablando de crisis económica, si estamos hablando de reactivación, ¿qué le pasa a los economistas del gobierno de que no ven esta oportunidad, ¿no? También para no solo ahorrar gasto público, sino para facilitar el proceso de inversión, ¿no? O sea, cuando uno se llena de gente, obviamente tienen que opinar, trabar, exigir, demorar, ¿no? Entonces, ese sería mi comentario, que es una expresión de frustración, ¿no? Pero ¿por qué la academia, por qué los analistas político-económicos no inciden en el tema de la redundancia institucional y del incremento desmedido del gasto público? No sé, lo pongo como un interrogante. Claro, claro. Y Sebastián, ¿tú qué piensas de esto?
Bueno, creo que evidentemente en una coyuntura, digamos, donde digamos, el sector privado se ha tenido que ajustar tan fuerte, puede ser normal, digamos, que el sector público trate de tener una política un poco contracíclica, pero eso no significa que esté ocurriendo, digamos, en ciertos sectores donde estás aumentando burocracia que no va a tener un impacto necesario en la reactivación, ¿no? Creo que no podemos perder más tiempo, ¿no? No podemos perder más tiempo. Los años que se vienen van a ser difíciles. O sea, yo no recuerdo un déficit fiscal de 10% como va a terminar este año, ni siquiera probablemente desde el año 89, donde yo era muy pequeño. Y por otro lado, estamos hablando de una contracción del PBI de cerca de 13-14%, ¿no? Entonces, creo que lo esencial, digamos, para lo que se viene es, primero, que no haya una segunda ola del virus. O sea, felizmente tenemos a Europa, pues, que estamos viendo una película como ver una película, ver el adelanto de la película de lo que nos podría pasar. Creo que hay que tratar de mantener lo más controlado el virus, ir abriendo la economía de la mejor manera posible y después ir reactivando, ¿no? Ir reactivando tanto desde el sector privado como del sector público, ¿no? Es difícil en una campaña electoral, con un nuevo gobierno, pero de lo que uno va viendo, por lo menos, algunas medidas como la que ha hecho el presidente, digamos, de dotar a la de meter al servicio, a servir a todo lo que a manejar la policía, creo que son medidas que van en la dirección correcta. Bueno, Aldo, ¿y tú qué piensas al respecto? A ver, se han mencionado varios temas que creo que merecen comentarios. Voy a empezar por el último, que ha sido tocado por Fernando y por Sebastián, solamente para decir que en efecto se requiere inversión pública que tiene un efecto multiplicador sobre el PBI mucho mayor que el del gasto corriente y mayor aún que el de la reducción de impuestos. Entonces, en efecto, lo que dice Fernando es correcto. El gobierno en este momento que necesita reactivar la economía tiene que ir por el lado de gastos en inversión y no más bien por aumentar la planilla estatal o gastos corrientes. Pero quisiera regresar a los temas que Gonzalo introdujo, porque me parece muy importante para encuadrar esta discusión. Y creo que hay aspectos positivos y aspectos negativos. Empezando por el aspecto negativo, la pregunta, aunque retórica, por supuesto, es si fue necesario paralizar totalmente la economía, lo que originó tal vez la mayor caída del mundo, una caída de menos 30% en el segundo trimestre, inclusive más que India, que cayó 24%. Y es porque se paralizó completamente la economía. En otros países el e-commerce, la actividad fuera de las ciudades, la inversión pública, delivery, algunos servicios, seguían funcionando. Aquí la norma de confinamiento fue totalmente drástica. Y no se tomó en cuenta que este es un país altamente informal, que la población no está bancarizada, que los mercados son informales, que no hay una red de seguridad social. Es decir, hundimos la economía sin proteger a la salud. Y, por supuesto, eso nos lleva a conectar con lo que decían Fernando y Sebastián, que hay que reformar, hay una necesidad urgente de reformar el Estado. Si a eso le añadimos que Waldo Mendoza, el actual ministro, es el 8º ministro de Economía, es una cosa pues totalmente absurda. ¿Cómo puede haber continuidad en las políticas económicas? Felipe Larraín fue ministro de Economía en Chile con Piñera en el primer gobierno y luego en el segundo
habiendo tenido que renunciar solo cuando se produjeron los problemas. Si no, se hubiera quedado los 8 años. Alberto Carrasquilla, ministro de Economía de Uribe, ahora es el ministro de Economía de Duque. Es decir, necesitamos consistencia, coherencia en las políticas económicas. Pero si bien esa es la parte negativa, yo quisiera guardarme para una siguiente ronda los aspectos positivos para no alargar mi intervención. Bueno, otro tema importante es el de estímulo a la inversión pública y privada. Sinceramente, pensar que en este momento sea estimulante invertir desde el sector privado parece poco realista, tanto porque la demanda está bastante caída, como porque viene un periodo electoral, no se sabe cuál va a ser el desenlace, y aquí no cabe simplemente desear lo mejor, y entonces, ¿por qué vamos a dudar? Esto no es un tema de vaso lleno o vaso vacío, sino de realismo en el sentido que en un año electoral, porque hay campañas electorales y luego porque el nuevo gobierno se está asentando recién, no hay manera de que la inversión fluya. Lo que sí debiera ocurrir es que las inversiones existentes continúen, que no estén paradas. Ahí es donde hay un drama, porque hay proyectos grandes que tendrían que estar en plena marcha. La línea 2 del metro, mal que bien, está dando algunos pasos, podría ser más todavía. Algunas carreteras en APPs están también medio paradas por las causas de toda la vida. Y por otro lado, Chavimochi, que está detenido, no hay forma de encontrar la solución, es complicado, porque hay que reemplazar a Odebrecht, y esto no es algo que se ha logrado hacer hasta el momento, está tomando demasiado tiempo. Majesiguas no arranca, es posible que en Arequipa nada arranque hasta que no saquen del medio a ese gobernador. Y por el lado de la inversión pública, lo que vemos es la incapacidad de gasto. Es algo impresionante ver cómo no se logra gastar el presupuesto. A octubre, si no entiendo mal, el avance ha sido 32%, el más bajo de muchos años, pero se explica por la pandemia, pero en general, sin pandemia, todos los años se queda como 32% del presupuesto sin gastar, sin llegar a disponer de los recursos, y además se presenta como gasto ejecutado al gasto devengado que se gira a quien va a hacer el gasto después, pero no es que la obra esté ejecutada. Cualquiera que escucha decir gasto ejecutado piensa, la obra está ejecutada. No, absolutamente no, ni siquiera ha comenzado. Podría no comenzar sino dentro de varios años. No hay ninguna vinculación. Ahí hay una presentación que es engañosa y que conduce a pensar que las cosas están mejor de lo que realmente están. En resumen, la inversión difícilmente va a ser un motor para estimular el crecimiento en los próximos meses. Y por otro lado está el tema del endeudamiento y el déficit fiscal. No sé, me gustaría conversar un poco sobre estos temas. No sé, Fernando, ¿qué piensas? Sí, por supuesto, para mejorar el proceso de inversión, ¿por qué no se simplifica los procesos de aprobación e inversión? Esa es la otra frustración que yo siento, ¿no? Por un lado, el incremento del gasto absolutamente innecesario, el gasto corriente, y en segundo, y luego muy breve para darle tiempo a Sebastián y Aldo, ¿por qué no se simplifican los procedimientos, ¿no? Eso es lo que uno no entiende de la parte académica, todos los que estamos atrás, ¿no? De ver al Perú salir, ¿no? Entonces, ¿por qué se va por el incremento del gasto corriente, de acuerdo a mi primera intervención, y en esta segunda, ¿por qué no se toma el toro por las astas y se simplifican los procesos para que precisamente la inversión pública o la inversión privada que está pendiente de autorizaciones y permisos no fluya, ¿no?
Ese es un poco lamento estar tan frustrado con respecto al manejo económico, pero no le veo salida, digamos, con estas actitudes, ¿no? Estas actitudes de cambiar ministros a cada rato, porque detrás de cada ministro cambia todo, eso ya lo hemos hablado tantas veces, pero ni siquiera la simplificación administrativa, de manera que yo no le veo salida con este tipo de gobernantes, ¿no? No sé qué piensan. ¿Tú cómo lo ves, Aldo? A ver, bueno, no puedo estar en desacuerdo con lo que dice Fernando, ciertamente. Definitivamente, lo dije en la primera parte de mi conversación, que hay que hacer una reforma profunda del Estado. Pero así como había dado yo algunas notas, digamos, negativas al hacer el comentario sobre lo que se ha venido haciendo durante la pandemia y el resultado al cual nos ha llevado, también creo que debemos de ver algunos aspectos positivos, en el sentido de que aparentemente la recuperación está siendo más rápida de lo que se pensaba, pero ciertamente, y también lo dijo Gonzalo, recuperación no para el crecimiento que debemos de tener o que ha debido tener el Perú, sino solamente para recuperar lo que el estado, el nivel en el cual estábamos en el 2019. Pero en todo caso, los indicadores de agosto, de septiembre, nos muestran una recuperación bastante más rápida que la de otros países. Electricidad, que había caído a 30% en abril, ya en septiembre ha sido 1.9, octubre 0.4, cemento, que había caído a 98.6 en abril y 65 en mayo, en septiembre ha sido positivo, 9.7, y en octubre 16.7. La importación de bienes de capital, que en mayo había caído 45%, en octubre 2.8. Bienes de consumo duradero igual, IGB, impuesto a la renta, inversión pública, empieza a verse una ligera recuperación. De hecho, las expectativas a 3 meses están en terreno neutral y a 12 meses son positivas. Pero ciertamente se requiere agilizar la inversión y, por supuesto, facilitar a la inversión privada. Se prevé un superávit comercial este año de más de 7.000 millones, porque los precios de los minerales son buenos. El próximo año serán más de 10.000 millones, con lo cual se tranquiliza el tipo de cambio. No debería de haber unas expectativas muy grandes a la alta, pero sí la caída en el empleo ha sido dramática. Aparentemente, no solamente en Lima, sino en general en todas las ciudades del país. Y es muy importante recuperar el empleo, y para eso, sin inversión, y sobre todo sin inversión privada y sin facilitar la inversión privada, va a ser imposible. Sebastián, quería saber, creo que viene al caso porque es un tema importantísimo y mencionado por todas partes. Esto de una nueva constitución, desde tu punto de vista, ¿qué justificación podría tener? ¿Para qué serviría? Me refiero a los aspectos económicos más que otros aspectos que también son importantes, pero ¿por qué pensar que una nueva constitución va a permitir que algunos problemas nacionales se solucionen? ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, creo como se ha repetido, como han dicho diversos, digamos, especialistas, economistas, politólogos en las últimas semanas, o sea, si se tratara pues de los países que digamos cambian su constitución más seguido, si se tratara de que los países que
digamos, modifican las constituciones, tienen una nueva constitución, van a tener un mejor futuro, traer más prosperidad, pues el Perú, que ha tenido cerca de 20 constituciones desde su fundación, sería un país del primer mundo, ¿no? Y Estados Unidos, que hasta donde entiendo solo tiene una constitución y se han hecho pocas enmiendas, sería un país del tercer mundo, ¿no? Entonces, creo que es un tema que, como ha dicho el presidente Sagasti hace poco, es un tema que creo que no es el momento ahorita, si estamos tratando de salir con mucho esfuerzo de una pandemia, estar abriendo, digamos, esa caja de Pandora, o, digamos, estar tratando de hablar de modificar las reglas de juego cuando todavía estamos con un Congreso pues absolutamente fragmentado, es algo que por lo menos inoportuno, ¿no? Lo segundo es que si uno revisa las encuestas, y por ejemplo lo compara con Chile, la gente acá no quiere cambiar en esencia el modelo económico. O sea, las últimas encuestas de Ipsos que yo he estado revisando en algunos medios, cerca del 60-65% están contentos, se sienten, digamos, cómodos con el modelo económico que ha tenido el Perú en los últimos 20 años o 25 años, y que no solo han permitido crecer a unas tasas muchísimo más elevadas de lo que crecimos con la Constitución del 79, sino que además han permitido reducir la desigualdad. Si uno revisa, digamos, el coeficiente Gini, que es una medida que, digamos, mide la desigualdad, el Perú es uno de los países que más ha logrado reducir la desigualdad con la Constitución del año 93. Entonces, mucha gente, digamos, muchas veces con buena intención cree pues que si uno cambia las reglas de juego, va a lograr, digamos, fortalecer el crecimiento económico, lograr digamos, mayores, que clases empobrecidas puedan surgir, cuando va a ser todo lo contrario, ¿no? Lo que más se necesita ahorita es crecimiento, es reactivación, es que esa gente que ha perdido el trabajo, que mencionaba Fernando Waldo, encuentre trabajo formal en empresas grandes, con beneficios sociales, que no estén en la informalidad, que son normalmente trabajos que tienen productividad muy bajas y por lo tanto salarios muy bajos. Entonces, creo que abrir el tema de la Constitución es algo que sería absolutamente contraproducente en este momento. Fernando y Aldo, y lo más breve posible porque el tiempo se está agotando, pero sería muy interesante saber qué pronóstico hacen ustedes. Venimos de un gobierno que terminó trágicamente, donde el Congreso se empeñaba en sacar leyes populistas que el Ejecutivo no se atrevía realmente a enfrentar ni a explicar en el mismo Congreso, y caímos en esta trampa mortal de destrozar la economía pues, progresivamente. ¿Creen ustedes que esa relación va a cambiar o se va a continuar? ¿O seguimos en el riesgo populista? No sé qué piensan ustedes. Fernando. Mira, no quiero hacer aguafiestas, yo creo que el presidente Sagasti es un hombre dialogante, sensato, muy bien preparado académicamente, pero yo creo que con esto de la no reelección de congresistas y demás, el sistema es muy atractivo para la corrupción, ¿no? Es muy atractivo. Y lamentablemente el Congreso está compuesto por algunos congresistas mafiosos. Yo creo que con las mafias no hay diálogo posible, ¿no? Yo siempre me pongo a pensar qué diálogo va a haber con las mafias de las universidades, si querían tirarse a la SUNEDU, y el presidente Vizcarra está reforzando la SUNEDU, ¿no? Con un corrupto no hay nada que entenderse, ¿no? Entonces, también, lamentablemente, me da la impresión que teniendo una persona correcta al mando del país, como es el presidente Sagasti,
me da la impresión que la corrupción enquistada en el Congreso va a ser muy, muy difícil el consensuar la gestión del país en los próximos meses, ¿no? Y yo creo que es cuestión de días para que aparezca la podredumbre, ¿no? Y empiecen los cuestionamientos, las censuras y la confrontación, esta vez desde el Congreso hacia el Ejecutivo. Ese es un poco mi pronóstico como análisis de escenario, ¿no? Escenario posible. ¿Tú, Álvaro, cómo ves esta posibilidad? A ver, mira, primero, un poco complementando lo que dijo Sebastián, la Constitución no tiene nada que ver con la corrupción que se da en el país. La Constitución no tiene nada que ver con las malas decisiones que tomamos los electores al elegir a los congresistas. La Constitución no tiene nada que ver con el nivel de muchos políticos y se dice que cada vez el Congreso es peor que el anterior, que nos hace pensar que a los congresistas que elijamos para ser constituyentes van a ser mejor que los actuales y por lo tanto que van a ser una mejor constitución. Yo estoy convencido de que no necesitamos una nueva constitución y si hay algunos defectos, algunos cambios en el aspecto político, bien se pueden hacer sin necesidad de modificar la Constitución. Más bien lo que sí creo que se debe de resaltar de la Constitución es que gracias a la Constitución el Banco Central es independiente, gracias a la Constitución el Estado no puede invertir en empresas públicas a menos que haya una necesidad subsidiaria de hacerlo. Gracias a la Constitución se garantiza la propiedad privada, las inversiones, la igualdad entre la inversión nacional y la inversión extranjera. ¿Y eso a qué nos ha llevado? No podemos dejar de mencionar lo exitoso que ha sido, a pesar de los problemas de la pandemia, que la solidez de la economía peruana lleva a lograr una emisión de bonos de 4.000 millones de dólares con una muy buena demanda de más de 11.500 y distribución y spreads sensacionales. El Consejo Fiscal pide que se aprueben, que se sigan los techos previstos en el presupuesto y que no se autoricen gastos en pensiones, remuneraciones y que sean de carácter temporal, no permanente. Entonces, creo que el problema está en el nivel de nuestros elegidos. Hay más de 3.000 proyectos en el Congreso que han pedido priorizar sin ningún análisis de costo-beneficio. ¿Qué pasó con el Plan Nacional de Inversiones que se había supuestamente elaborado y ranqueado la importancia de los proyectos? Hay cosas que son muy difíciles de entender. Bueno, efectivamente hay muchas cosas que están pendientes y el panorama es complicado, sobre todo si el Congreso mantiene su conducta. No habría razón para esperar un cambio de su parte. Y lo que creo que trasunta de esto es que si este Congreso tiene esa calidad de poder llegar a destruir la economía, ¿cómo será el próximo Congreso donde hay 26 listas que compiten? Difícilmente el partido ganador va a tener mayoría y vamos a tener una especie de olla de grillos que va a pretender discutir un cambio de constitución. Eso sería pues desastroso para el país y confiamos en que no ocurra. Pero se acabó el tiempo, así que ha sido grato conversar con ustedes y nos despedimos hasta una próxima edición de La Cuadratura del Círculo.